Ta tarararara, ta tarararara, ta ta ta. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo? Escucha esto, Vivi. La estación más romántica de la ciudad va a regalar discos de edición especial de Pedro Infante. A los primeros que suban una selfie caracterizado como él y usen el hashtag Pedro el Inmortal. Y pues yo quiero el disco para regalárselo a la abuela el día de su cumpleaños. Órale, a ver, yo te la tomo. Va. Oye, eso que me leíste está muy bien. ¿Verdad? Sí, para analizar el modelo de comunicación de Laswell. ¿Te acuerdas que la doctora Irene García nos habló sobre el modelo de propaganda de Harold Laswell? Pues yo seguí ñoñando y encontré que el modelo de comunicación de Laswell responde a las preguntas: ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Y para qué? A ver, déjame intentarlo. ¿Quién es la cadena de radio? Sí, la más romántica. ¿Qué es el mensaje sobre las fotos y el concurso, no? ¿Más bien? Ok. ¿Y cómo es por medio del tweet y los comerciales de la estación? ¿A quién? Está muy fácil. A nosotros, la audiencia. ¿Y para qué? Pues para que subamos las fotos, ¿no? O también para que la estación tenga más presencia en redes sociales, conseguir más seguidores y entonces cobrar bien por sus anuncios comerciales. Pero bueno, creo que ya asimilaste este modelo de comunicación. Oye, pero se supone que este modelo no toma en cuenta la respuesta de la audiencia. Entonces, En efecto, y justo lo que podemos observar aquí, no le interesó lo que tú piensas. ¿Tu opinión sobre la iniciativa? ¿Alguna sugerencia? Nada. Su intención fue que los fans de la estación participaran en la dinámica. Nada más. Y está funcionando. Los puso a actuar para tal vez medir el nivel de impacto en alcance y colocar su marca. ¿hay algún modelo que tome en cuenta la forma en la que se transmiten los mensajes? ¿A qué te refieres? Sí, pues a que no somos máquinas. Tenemos sentimientos e intenciones. Yo, por ejemplo, quiero el disco para la abuela. Pues, ahora que lo mencionas, recuerdo a David Berlo. ¿De qué trataba el modelo de verlo? ¿Por qué no le preguntas tú mismo? Buenas tardes, profesor Berlo. Hace un momento hablaba con mi hermana del modelo de Harold Laswell. ¿Cómo se diferencia su modelo del de su colega? Una pregunta muy interesante, jovencito. Mi modelo se apoya también en el de Shannon y Weaver. Sin embargo, nosotros somos seres humanos. Poseemos sentidos, sentimientos, experiencias en común con otras personas. Entonces, cuanto más relacionados estén el emisor y el receptor, ¿el mensaje será transmitido mejor? Efectivamente, no es lo mismo si usted me dice algo como... Estoy triste. "Ujú", y yo tal vez lo pueda confortar, darle una palma de la espalda o un consejo muy superficial, a que si se lo cuenta a su hermana. Claro, ella tal vez conocería mejor la razón. Y como me conoce más, hasta podría regalarme el helado que hay en el refrigerador. Mi modelo cuenta con 4 elementos básicos: la fuente, el mensaje, el canal y el receptor. Pero como ya han estudiado a la fuente y al receptor, le diré que el mensaje al salir de la fuente tiene ya una intención. Ya sea que usted esté enojado, feliz o como sea que esté a la hora de expresarse, aunque no sea de manera verbal, la otra persona lo podrá notar. ¿Y qué nos puede decir sobre el canal? Generalmente, al pensar en comunicación, pensamos en conversaciones, pláticas, pero la comunicación también es no verbal. Entonces, si usted entrara arrastrando los pies, con la cabeza agachada y no dijera nada,
Cuando su familia lo viera, sabría que usted está cansado o triste. Y ese mensaje entró por la vista. O cuando usted queda de verse con su novia, si ella lo sorprende por la espalda, a lo mejor usted pudo oler el perfume que ella usó. Esos detalles también son mensajes. ¡Guau! Pues es increíble cómo usted se separó un poco de los modelos basados en la computación y nos aportó este enfoque a la comunicación. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, jovencito. Y si quieren saber más, también podrían investigar sobre las teorías de Wilbur Schramm. Hasta luego. ¿Cómo te fue? Muy bien. Es increíble cómo damos por sentadas muchas cosas, pero no nos detenemos a pensar la forma y la intención con la que hablamos entre nosotros. Hablando de eso, el señor Berlo me recomendó que investigara Wilbur Schramm. ¿Sí? Ya lo googleé. Y tiene un par de teorías muy interesantes. La primera es el modelo descriptivo de la comunicación. En él, el receptor deja de ser un mero escucha y comienza a aportar al proceso comunicativo, convirtiéndose así en un emisor, y el primer emisor se convierte en receptor. Pues es el primer modelo que vemos que toma en cuenta que la comunicación también es bidireccional. Creo que eso es un gran avance. Sí, aunque Schramm también postuló uno lineal, llamado la tuba de Schramm, que es más fácil explicarlo con un ejemplo. Imaginemos esto. Hay un concierto en el Zócalo. Ese es el evento. La primera parte del modelo y quienes lo transmiten, televisoras, radiodifusoras, etc., son los primeros receptores. Y se convertirán a su vez en emisores, cuando transmitan al público el evento que están cubriendo. Y finalmente, cuando la transmisión llega al público, se pueden identificar 3 tipos de audiencias. La primera, que sería la masa, es la que los medios cuentan como rating y sirve para saber a cuántas personas se está llegando. La segunda, que somos nosotros individualmente. Y finalmente, los líderes de opinión, que en este caso podrían ser los periodistas y los fans de Hueso Colorado del grupo o artista que esté en el escenario. Generalmente son quienes saben más sobre el artista. Se enteran antes de los eventos y hasta tienen fotos y autógrafos de ellos. Y si hablamos de productos culturales como los libros y la música, ¿por qué no hablar del modelo de Abraham Moles? Pionero en la investigación de la comunicación en Francia, autor de la sociodinámica de la cultura. En este modelo, Moles nos dice que tal y como en el ejemplo anterior, los medios son los principales distribuidores de la cultura. Y volvemos al punto en el que son ellos los que regulan el mensaje que se dará a la población en general. Básicamente nos dicen o dictan qué pensar. Para lograr que el entendimiento sea máximo entre la audiencia, es decir, la masa, los mensajes deben ser simples, con elementos culturales afines a ellos. Esto hace todavía más fácil que el mensaje sea entendido por la mayoría. En este modelo hay 4 elementos fundamentales. El primero es el creador, que es una persona o un pequeño grupo de personas que se encargan de hacer cosas novedosas, como una canción, un artículo científico sobre algo nunca antes visto o un accesorio de moda. El siguiente elemento es el micromedio, que son grupos de expertos o figuras de autoridad en el campo de la nueva creación. Si es una obra de arte, será un crítico. Si es algo científico, serán las revistas, universidades, expertos, etc. O si es un artículo de moda, pueden ser influencers de moda, diseñadores, qué sé yo. Si son estos expertos quienes deciden si el nuevo producto es apto para su difusión masiva. Son como un primer filtro. El tercer elemento lo conforman los medios masivos. Aunque Internet está ganando terreno en cuanto a audiencia, los medios tradicionales siguen siendo los que llegan a más personas. Entonces, los medios masivos recogen los productos que han pasado el filtro del micromedio. Es así que una canción comienza a sonar en la radio. O una nueva teoría científica es difundida. O cómo se ponen de moda algunas prendas, o algunos accesorios. Y el último elemento es el macromedio. Y el macromedio somos todos los que adaptamos estas nuevas tendencias. Los que cantamos las canciones todo el día, los que divulgamos los nuevos descubrimientos o los que usamos la ropa de moda.
¿Y saben cuál es la magia de este modelo? Que estos productos, al volverse parte de nuestra cultura, dan pie a que existan nuevos creadores. Por lo tanto, el ciclo vuelve a empezar. ¿A que no se lo imaginaban? ¿Qué pasa, Hugo? Estaba leyendo a otro autor. Su nombre es Marshall McLuhan. Pero no entiendo bien a qué se refiere con el concepto de el medio es el mensaje o el de la aldea global, que se parece mucho a Internet, pero cuando lo postuló, aún faltaban muchos años para que el Internet fuera creado. ¿Y por qué no le pedimos a la doctora Irene García Rubio que nos lo aclare? Hola Viviana, hola Hugo, mucho gusto de volver a encontrarlos. Bueno, pues McLuhan decía, es muy interesante, McLuhan decía que los medios de comunicación son extensiones del ser humano y por lo tanto también son extensiones de todos nuestros sentidos. Son como especie de prótesis que nos permiten extender nuestros sentidos más allá de su alcance natural. Por ejemplo, la radio sería una extensión del oído, el coche sería una extensión de nuestras piernas y la computadora sería una extensión del cerebro. Y todo esto lo planteó porque él se interesó en establecer la relación entre la tecnología y nuestros sentidos. Y por lo tanto veía cómo establecer o cómo relacionar justamente nuestros sentidos con la tecnología. Bueno, pues ese fue un aforismo que él dictó hacia finales de los años de 1970 y justamente con lo que estamos diciendo que los medios son una extensión de nuestro cuerpo, pues McLuhan centró mucho más su atención en explicar cómo experimentamos cómo es nuestra experiencia con el medio y que es incluso más importante que el contenido mismo. Es decir, que con el medio es el mensaje, lo que él quería decirnos es que la manera en cómo adquirimos una información nos afecta más en cómo lo adquirimos, es decir, que sea un medio como la radio, como la televisión o como la prensa, más que el contenido mismo del mensaje. Sí, cómo no, podríamos tomar el mismo ejemplo que tomaba McLuhan. Por ejemplo, él decía que el impacto de la televisión sobre los niños no se debe tanto al contenido mismo, sino a la experiencia que toma el niño de cara a la pantalla. ¿Sí? A la transmisión, al tipo de transmisión, al tipo de luz, al tipo de movimiento y de sonido que crean más que otra cosa una atmósfera que envuelve entonces al niño o a la persona en términos generales y que le hace tener una experiencia más que el mensaje mismo que le están mandando. Es toda esa experiencia que solamente aporta el medio de comunicación. McLuhan decía que la única forma de controlar los medios de comunicación es mediante nuestra propia comprensión y comprender que todo el mundo comprenda los efectos que tienen esos medios de comunicación. Entonces, hoy en día yo creo, tomando en cuenta lo que dice McLuhan, que la educación de las nuevas generaciones, de todas estos cambios tecnológicos e incorporaciones que estamos viviendo, pues es crucial, realmente es fundamental que nosotros podamos educar a las personas sobre las amenazas y las bondades que pueden llegar a tener todos esos medios electrónicos y es muy probable que incluso los más pequeños necesiten no solamente ser educados, sino tal vez limitar o restringir inclusive el uso de estos artefactos que hoy en día nos acompañan.
Bueno, McLuhan efectivamente utilizó este término, bueno, él tenía varios aforismos, ¿no? Y entonces a finales de los años de 1960, estaba dándose cuenta que había un cambio que se daba por parte de la radio, del cine, de la televisión, que al difundir imágenes y sonidos y que están en nuestra casa y en nuestra vida cotidiana, las personas parecía que sentían que estaban en una misma aldea, en el mismo pueblo. Una persona podía estar hablando y explicando algo en Japón, por hablar de un lugar lejano a nuestro país, y sin embargo estaba dentro de tu casa y estaba hablándote igualmente, escuchando, viendo la ciudad, y entonces había una especie de acercamiento, daba una percepción de que al final todos estábamos ciertamente compartiendo el mismo sitio. Entonces a eso se refería en gran medida esta aldea global, aunque también se refería a este sentido de la interconexión humana a escala planetaria, en donde pues efectivamente los medios de comunicación permiten achicar el mundo. Pero sobre todo el primer sentido que mencionamos es el más conveniente. Pues vaya que McLuhan era todo un visionario. Sí, sin duda alguna. Y hablando de modelos innovadores, ¿qué dirías del modelo de Umberto Eco? Que se parece mucho al de David Berlo, ya que toma en cuenta el contexto social, cultural y la experiencia de vida de los emisores. Pero Eco, al ser un estudioso de los símbolos y significados, aborda la comunicación desde esta perspectiva. Por ejemplo, si un día fuéramos de paseo y nos encontráramos con una señal como esta, tal vez nos parecería algo raro, ya que en México no hay canguros. Pero si estuviéramos en Australia, la cosa sería muy diferente. Humberto Eco nos habla de cómo el medio y la experiencia de vida le dan significado a los símbolos que usamos para comunicarnos. Pero el estudio de los signos, símbolos y su función en el proceso comunicativo lo veremos en otro programa. Sí, porque aún nos falta la última teoría, que es de las más actuales, y fue propuesta por Noam Chomsky, llamada modelo de la propaganda, descrito en el libro Los Guardianes de la Libertad. A diferencia de la propaganda descrita por Laswell, esta es mucho más discreta y afecta a todo el mundo. Chomsky parte de que el poder político y el poder económico están muy ligados, y para preservar este poder, los dueños del dinero se apoyan en los medios masivos de comunicación. Que, como hemos visto, son los que se encargan de distribuir la cultura. ¿Y por qué no? También le dictan a la gente qué pensar. Dentro del modelo de Chomsky hay 5 filtros. El primero es la propiedad y orientación de los medios. O sea, el dinero. Es necesario que sepan que aunque en el mundo puede haber millones de cadenas de noticias, lo cierto es que estas pertenecen a pocas personas. Y generalmente los dueños de estas cadenas noticiosas también son dueños de otras empresas. Tomemos el ejemplo de Disney, que no solo posee su marca, también es dueña de Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic. El segundo filtro es la publicidad. Que es la principal fuente de ingresos de un medio masivo, sabiendo que los anunciantes son quienes influyen en el tipo de mensajes que se dará a la audiencia. Sin ir más lejos, en YouTube, por ejemplo, con su política de para todo el público, los videos con temáticas poco familiares como el misterio o casos policiales reciben menos dinero que los tutoriales o reseñas de productos, simplemente por no ir de acuerdo con el anunciante. El tercer elemento o filtro es la dependencia de la información, ya que hay pocas agencias de información y son a ellas a quienes se les compran las noticias, es decir, dependen de estas agencias. Eso o que directamente el gobierno del país sea quien distribuya la información. Entonces, si la información llegara a ser incómoda para el gobierno o para los dueños del dinero, simple y sencillamente le ponen censura. Y es que cuando la información afecta a los dueños del dinero o los cuestiona, lo más seguro es que no salgan los medios masivos y nos enteremos por medios menos convencionales, como influencers. Aunque no solo se censura no dándole voz,
También se llega a dar cierta voz a voces críticas de estos medios menos convencionales, pero para desacreditarlos y dejarlos como información sin importancia. Y el quinto y último filtro es el enemigo en común. Cuando Chomsky propuso este modelo de la construcción de ese enemigo en común, se concretaba en el comunismo. Se le presentaba como lo peor, como un sistema catastrófico, pero no era más que una estrategia para persuadir o poner en común los criterios de la audiencia. Ya que las audiencias tienen gustos diversos y es difícil poner a todas de acuerdo. Pero ejemplos más recientes de esta estrategia son las campañas contra las personas de Medio Oriente, orquestada por Estados Unidos, pero sobre todo a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001. O más recientemente, el discurso de Donald Trump contra los migrantes, especialmente latinoamericanos. Discurso con el que logró la unificación de algunos sectores de estadounidenses para que votaran por su propuesta de construir un muro entre nuestras fronteras. Entonces, hemos visto bastantes modelos de comunicación. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio? Pondremos en la pantalla algunas situaciones que podrían ser noticia y ustedes nos dirán a qué modelo se adaptan mejor. Les daremos unos minutos para que lo resuelvan y comenten en casa. Instrucciones. Relaciona las situaciones con la teoría que mejor la explica y comenta en casa por qué crees que es la que se adapta mejor. ¡Ojo! Hay algunas teorías que pueden relacionarse a más de una situación. Como hemos podido ver, la comunicación humana es algo sumamente grande e interesante. Yo no me imaginaba que hubiera tantos aspectos para analizar. Yo tampoco. Pero es bueno conocer algunos y saber que a pesar de que todo esto se ha usado con ciertas intenciones, digamos cuestionables, también podría servir para ayudar a mejorar nuestra interacción, mejorar nuestra comunicación, procurar medios más plurales y autónomos y desarrollar un pensamiento más crítico y original. ¿Qué opinan en casa? ¡Me gané el disco! Pero que llega hasta dentro de un mes. ¿Un mes? Bueno, el regalo de la abuela tendrá que esperar. Esto fue nuestro programa de comunicación. Nos hacemos de palabras. Nos vemos en el próximo programa.